de prepararnos mejor para mañana, pues, para el día de mañana, de tal manera que eso supone aclarar las dudas que ustedes tengan. Así que, en principio, pues, la palabra la tienen ustedes. Queremos oír de parte de ustedes eh, alguna duda que tengan, algún problema que hayan tenido en la interpretación de alguno de los conceptos, relaciones. Recuerden que en este caso hay una parte muy importante de evaluar que tiene que ver con la parte monetaria. No quiere decir esto que lo otro no lo es, pero como quiera que sea, las clases que correspondieron a estos temas fueron para ustedes virtuales. Seguro que tuvieron que hacer un esfuerzo adicional por concentrarse en la materia, tratar de interpretar, discutir entre ustedes sobre los conceptos, sobre la relación entre la parte monetaria y la parte real, en fin, y sobre todo sobre los conceptos básicos que se refieren pues al dinero, clasificación del dinero, funciones del dinero y todo lo demás que ustedes vieron posteriormente, oferta monetaria, demanda de dinero. Así que por favor, me gustaría o nos gustaría tanto a la profesora Belkis Núñez como a la mía, oírlos, pues, comenzar con ustedes, porque de esta manera, pues, nos orientan de una vez dónde están, pues, las mayores dificultades que podríamos tener para el día de mañana. Adelante. Profe, antes de hacer las preguntas del tema, tenía dos preguntas sobre el examen, que son, el primero, si se va, o como dijo en el grupo, si se hacen los dos intentos y pueden que se hagan preguntas diferentes, pero aún así se mantiene la mayor nota. ¿Cuál es? Y se mantiene la nota más alta, está calibrado para que salga la nota más alta. Claro. Okay. Y, ya va, se me olvidó la otra. Mi pregunta era que más o menos cuántas preguntas son, porque como ahora también dijo que tiene partes de desarrollo, a nosotros nos preocupa un poco esa parte, pero en el sentido de que hemos tenido más problemas con los exámenes de desarrollo, porque incluso la semana pasada tuvimos uno, que eran solo 4 preguntas, y la mayoría no llegó a terminar el examen, no tanto pues, si era difícil o no, sino porque la plataforma tarda un poco a pasar de pregunta a pregunta, el internet es lento, entonces preguntas de desarrollo en 1 hora, lo consideramos que fue muy poco tiempo. Entonces ahora esto tiene selección y desarrollo, y como no sabemos cómo está estructurado o qué cantidad de preguntas, también estamos asustados por esa parte. Tiene selección, tiene cierto y falso y tiene alguna de desarrollo, sí. Sí, más de la mitad. Una pregunta, disculpen para ir por parte, una pregunta, ¿cuántas preguntas de selección eran, Patricia? Perdón, no, en el desarrollo eran en el examen pasado de esta materia fueron 30 preguntas de selección simple solamente. Tú comentaste que hicieron un examen de desarrollo y que el tiempo fue corto. ¿Cuántas preguntas eran? Eran 4 solamente preguntas. Fueron 4 preguntas de desarrollo. Pero no tenía otra estructura. Probablemente muy extensas. Algunas no eran tan extensas. El examen sí fue un poco difícil para algunos, pero no nos preocupa tanto la dificultad, sino el tiempo que tarda la misma página en pasar de una pregunta a otra, o el propio internet que pueda tener cada uno. Ese es el mayor miedo. Claro, por eso estoy evaluando lo que estás diciendo. Fíjate, son 10 preguntas de selección simple, 10 preguntas de verdadero o falso y 4 preguntas de desarrollo, pero en realidad son preguntas, ¿verdad, Luis? Relativamente puntuales, cortas, o sea, pareciera que en 1 hora es un buen tiempo. O sea, en sí son 24 preguntas, de las cuales verdadero y falso y selección simple, pues debería ser más rápido. Pero bueno, podemos considerar el tema del tiempo, Patricia. Ok, gracias. Si se mantiene o hay un cambio, estamos pendientes por el grupo. Gracias. Acuérdense que igual es cuando ustedes vayan a presentar la prueba, sale allí cuánto dura la prueba, los intentos, que la calificación es más alta. Acuérdense que ahí salen todas las características. Ok. Ahora con preguntas sobre el tema, me enredé más o menos en el tema del dinero, específicamente en los tipos de dinero, pero en 2. No, el primero es mercancía, ese lo entendí, el segundo creo que es de papel, y el tercero es fiduciario. En el de papel y el fiduciario estoy enredado porque
no, lo estoy viendo como lo mismo, no sé cuál es la diferencia. No lo estoy entendiendo bien. Ok. Bueno, permíteme, Belkis, responder esta pregunta o aclarar esta situación, ¿no? Pues, Bueno, o es una clasificación, es cierto que tal vez muy al detalle, ¿no? Y asociada en algunos casos la clasificación en la función misma del dinero o en la función de las instituciones o también en la expresión física del dinero. Por ejemplo, el dinero papel obviamente está representado principalmente únicamente por el billete, el papel moneda, ¿no? Y es lo que llamamos entonces el dinero papel, pues. Sí. Pero el dinero fiduciario es el dinero que se corresponde con aquel que es aceptado por el público porque está autorizado por ley. Tiene ante todo el hecho de estar decretado como un bien para el intercambio generalizado de bienes y servicios por las autoridades económicas respectivas y sobre todo por aquella autoridad que le corresponde dentro de la variedad de las instituciones o de entre las instituciones que conforman el sector público, en este caso el Banco Central, pues ya eso es considerado dinero fiduciario. El público tiene fe, de allí lo de fiduciario, tiene fe de que el público lo va a aceptar en general porque está respaldado en última instancia por la institución que representa la máxima autoridad monetaria del país, y esa máxima autoridad monetaria del país, que es el Banco Central, por ley es la única institución autorizada para emitir y respaldar ese dinero en última instancia. De allí que, por supuesto, el Banco Central se encarga de emitir billetes y de acuñar moneda, son también funciones del Banco Central, así que el papel moneda, que es el dinero papel, es también un producto del Banco Central. De tal manera que aquí lo que se quiere señalar es tratar de diferenciar lo que sería desde el punto de vista físico el dinero físico expresado en forma de metal o en forma de cualquier otro material con respecto al dinero papel, que vino a ser en cierta forma en su momento una revolución en cierta forma en el uso del dinero, cuando el dinero papel comenzó a sustituir al dinero metálico, ¿no? O conformó parte de la estructura del dinero en general. Y eso con respecto al dinero fiduciario, el dinero fiduciario es una expresión, es una calificación que se deriva del respaldo que tiene el dinero por las leyes y por las instituciones, que es lo que permite en última instancia que sea aceptado sin ningún problema por el público en general. ¿Alguna observación? No, gracias, entendí. También tenía una duda con la parte que habla de la liquidez monetaria, que es circulante o cuasidinero. Esa la entiendo un poquito más, pero siento que necesito una mejor explicación, más de lo que dice la guía. O sea, ¿qué implica cada uno? ¿Quieres agregar algo, Elgis? No, tranquilo. Ya, bueno, cuando nosotros vemos la estructura de la oferta monetaria, normalmente se dice que en la teoría monetaria, pues, ¿no? El dinero se clasifica en términos general, la oferta monetaria, lo que es la liquidez monetaria, en dinero y cuasi dinero. Son los dos grandes componentes, pues, de la liquidez monetaria. Entendido por el dinero, la parte del dinero o de la liquidez monetaria más líquida, representado por el efectivo y por los depósitos en cuenta corriente. Eso constituye en la práctica lo que denominamos dinero. Repito, es la parte de la oferta monetaria de mayor liquidez. ¿Me está oyendo? Sí, profe. Sí. Y el cuasi dinero, como su nombre lo indica o lo sugiere, ¿no? Es un componente de la liquidez monetaria que puede hacerse tan líquido como el primero, pero no es tan inmediato, ¿no? Sirve también como parte de la oferta monetaria, pero está expresado por instrumentos financieros o está representado por instrumentos financieros que pueden ser líquidos, no tan inmediato o no tan rápido como el caso del dinero. En este caso estamos en presencia de los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Conforman en Venezuela básicamente lo que se denomina el cuasi dinero,
es dentro de la liquidez monetaria. Así que, en concreto, dentro de la liquidez monetaria o la liquidez monetaria conformada o dividida en dinero y cuasi dinero, el dinero viene a ser la parte que corresponde a la de la liquidez, la más líquida, conformado por las monedas y billetes, es decir, el efectivo, ¿no? Y los depósitos a la vista. Allí le está señalando el cuadro, por ejemplo, para el año 2019, la cantidad de billetes de efectivo en manos del público al cierre del 2019 fueron 341 millones de millones, es decir, 3 billones de monedas y billetes como parte de la liquidez monetaria. Y los depósitos a la vista fueron 33.447.329 para ese mismo año, es decir, 33.447.329 millones de millones. Vean arriba que los saldos están expresados en millones, por lo tanto, ese 33 debería tener 12 dígitos seguidos, ¿no? Para su representación en el cuadro, pues se simplifica indicándolo en millones. Y depósitos de ahorros transferibles. Estos depósitos de ahorros transferibles son parte de los depósitos de ahorro, pero que se hacen muy líquidos en el corto plazo, que están en 4 billones expresado allí, 4.063.280.000. En cuanto al cuasi dinero, más abajo tenemos la suma entonces de los depósitos de ahorros no transferibles, que son los depósitos de ahorro no transferibles, que son aquellos depósitos que son más lentos de hacerse líquido, que tienen restricciones no solamente institucionales, legales, sino incluso hasta tecnológicas para hacerlo, o digamos, si se quiere, electrónica para hacerlo líquido, ¿no? Y los depósitos a plazo. Allí, como ustedes ven, 87.768, en este caso sería 87.768 con 6 ceros más, serían 87.768.000 millones de bolívares de depósitos de ahorro no transferibles. Y los depósitos a plazo tienen 3.750 mil millones de bolívares como parte de la oferta monetaria para el 2019. Los certificados de participación, que es un instrumento ya prácticamente no utilizado en la banca venezolana, está en 0. Así que la suma del cuasi dinero resultó el número que ustedes están viendo allí, 91.518, en tanto el dinero fue 40.522.951. La liquidez monetaria en ese caso suma los dos, que son 40.614.469. O dicho de otra manera, 40.614.469 millones de millones. O dicho de otra forma, 40.614.000 millones o 1.000 millones. Sé que aquí podríamos tener dificultades en la expresión de la cifra, pero lo importante es que se entienda el concepto. Claro. ¿Aclarado? Sí, profe, gracias. Inclusive es importante recordar que el dinero existe porque se intercambia por otros bienes y servicios, ¿de acuerdo? O sea, esa es su principal función en la economía. Esa mercancía común que se intercambia por el resto de las mercancías. Entonces, si no cumple esa función, no es dinero. ¿Qué tenemos aquí? Que la liquidez tiene que ver con lo que es más inmediato para intercambiarlo por otros bienes y servicios. No hay nada más inmediato para intercambiarlo por otros bienes y servicios que las monedas y billetes, ¿verdad? Porque usted directamente, si tiene monedas y billetes, lo intercambia por los otros bienes y servicios. De hecho, el precio es la valoración que tiene el bien en términos de dinero. Un café en 5.000, en 10.000 bolívares, un litro de gasolina en 5.000 bolívares. Entonces, esto es lo más líquido. Luego están los depósitos a la vista,
que son lo que llamamos cuentas corrientes, y los depósitos de ahorro transferibles, que todos se manejan con tarjeta de débito, y entonces es bastante rápido. Si bien aquí hay un dinero que está depositado en una institución financiera, es bastante rápida la transacción, ¿de acuerdo? En cambio aquí en el cuasi dinero, se le dice casi dinero, porque este dinero de alguna manera está congelado. Suponga, por ejemplo, que la persona quiere tener depósitos a plazo, entonces deposita dinero en el banco y se compromete a que en los próximos 30, 60, 90 días no los va a movilizar. ¿Con qué intención? Con la intención de que le paguen una tasa de interés adicional. Pero puede ocurrir que si necesita su dinero, va al banco y le dice, mire, yo necesito liquidar este depósito a plazo, y le hacen una penalidad, ¿verdad? Le restan parte del dinero y le dan la otra parte. Entonces esto es casi dinero, porque si bien usted lo puede convertir en instrumentos más líquidos para intercambiarlo, para hacer sus compras de bienes y servicios, tienen un paso previo. Por eso es lo de cuasi dinero. Y lo que quería agregar realmente que me interesaba más es que en Venezuela ustedes pueden observar el casi 95, 98% de representación que tiene el dinero dentro de la liquidez monetaria, y eso se debe a que es una economía donde la moneda ha perdido mucho valor, la gente solamente tiene dinero para intercambiarlo por otros bienes y servicios. Unas economías donde el funcionamiento económico sea donde se esté promoviendo crecimiento económico, desarrollo económico, donde esté aumentando la producción de bienes y servicios, parte del famoso ahorro que nosotros siempre hemos estado hablando de que se genera el ingreso, una parte se consume, otra se ahorra, parte del ahorro queda más canalizado en este sector, porque entonces las personas están aquí buscando rendimientos sobre sus tenencias de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en una economía como la estadounidense, esto representa el 30% y esto el 70% de la liquidez monetaria. No como en Venezuela, que prácticamente el 98% son instrumentos financieros muy, muy líquidos, ¿de acuerdo? Eso era lo que quería agregar allí. Profe, una dudita. Díganos. Entonces, los depósitos de ahorro, esos forman parte de del dinero como tal. Hay dos tipos, ¿verdad, Luis? No sé si lo quieres responder tú, porque están los depósitos de ahorro transferibles. Estos son los que se pueden pasar a las cuentas corrientes, ¿ok? Sabes que no puede ir de su cuenta corriente a su cuenta de ahorro, los puede mover. Y estos son no transferibles. Se ha comprometido el que adquiere el instrumento a tenerlo congelado por algún determinado tiempo, ¿sí? Con el objetivo de que tenga una mayor rentabilidad. Por ejemplo, se dice, el dinero en efectivo no gana nada de interés, las cuentas de depósitos a la vista no ganan mucho interés. Aquí ya se empieza a ganar algo de interés, y en la medida que los instrumentos son menos líquidos, aumenta el interés que se le va a pagar a los tenedores de los títulos. ¿Quién habló? ¿Habló Luis Gerardo? Sí, Luis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Mira, Luis, tu pregunta lleva a varias respuestas que creo que podría enriquecer tal vez algunas dudas que pudieran, o algunos conceptos que ustedes tienen ya a lo mejor probablemente suficientemente claros, pero que tienen otras connotaciones. Vamos a ver qué podemos señalar sobre tu pregunta, porque no deja de ser interesante, pues, esa pregunta, tratar de definir cuándo el depósito de ahorro es dinero propiamente dicho y cuándo no lo es, ¿no? Ya, como bien lo dijo Belkis y lo dije, pues, al comienzo sobre la definición del dinero, el dinero es la parte de la liquidez monetaria más líquida. ¿Qué quiere decir que un activo sea líquido, ¿no? Que sea fácilmente convertible, pues, en un bien que sirva de intercambio rápido con respecto a otros bienes,
¿no? O con todos los demás bienes. En la medida que sea suficientemente rápido, esa expresión o ese bien sui generis denominado dinero, ¿no? Por cualquier otro bien real en la economía, se dice que ese dinero es muy líquido. Es decir, el hecho de poder servir, poder intercambiar ese bien generalizado, y digo generalizado porque es aceptado por todos los demandantes y oferentes de una economía, ¿no? Para transarlo o para intercambiarlo por otro bien, se convierte en dinero. Así que por eso las monedas y billetes, que son el efectivo, que es lo que tú tienes, Luis Geraldo y Patricia, en el bolsillo y en la cartera en este momento, más dinero expresado en moneda y dinero expresado en billetes, eso es lo que denominamos efectivo, monedas y billetes, ¿no? Los depósitos a la vista, obvio que es el dinero bancario en cierta forma. Más adelante ustedes seguramente consiguieron un concepto de dinero bancario, que es el que se maneja mediante algunos instrumentos anteriormente o algunos documentos anteriormente se manejaban. Todavía sigue vigente pues la existencia de la chequera, pero hoy se hace básicamente electrónicamente, ¿no? Como bien saben ustedes, de tal manera que ese dinero que se maneja electrónicamente y que hoy se maneja mediante los famosos conocidos aquí en Venezuela como, ¿cómo llaman esto? Puntos, ¿no? Para pagar, es decir, que son sencillamente transacciones electrónicas. Esos son dinero mayoritariamente, o ese dinero en cuenta corriente, lo que denominamos acá depósitos a la vista. Y los dineros, o el dinero expresado como depósitos de ahorro transferibles, siguiendo aquello de que es aquel dinero, lo que compone o lo que representa dinero, es aquel activo más líquido, es aquella parte de los depósitos de ahorro con el cual también puedes pagar de inmediato. Hay gran parte de las cuentas de ahorro, seguramente Patricia o Luis Geraldo o cualquiera de los alumnos tiene una cuenta de ahorro y allí tiene seguramente una libreta o un papel que certifica que ella tiene una cuenta o que él tiene una cuenta de ahorro. Pero él la puede mover con su tarjeta de débito, de tal manera que los avances tecnológicos, y en este caso representado por una tarjeta electrónica, pues te permite entonces hacer también de tus depósitos de ahorro, hacerlo como parte del dinero porque puedes transar en cualquier momento a través de la tarjeta de débito. Esos depósitos de ahorro que se denominan transferibles allí, ¿no? Son justamente de los cuales estamos hablando. Sin embargo, la mayor parte de los depósitos de ahorro, como están viendo ustedes en la cifra, ¿no? Están representados por depósitos de ahorro no transferibles y es parte del cuasidinero. Repito, así como el dinero está representado por la parte de la liquidez monetaria más líquida, la parte del cuasidinero es la parte de la liquidez monetaria un poco menos líquida y eso está representado por los depósitos de ahorro no transferibles y los depósitos a plazo fijo. Hablo de los dos. Por ejemplo, ¿cuáles son los depósitos de ahorro no transferibles en la práctica? Hay, por ejemplo, muchas instituciones en la economía que se dedican a captar parte del ahorro nacional, ¿no? Con determinado objetivo o por asociado con una actividad gremial, con una actividad de organización y de creación de, digamos, medidas que persiguen la protección social de los trabajadores, por ejemplo, las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro descuentan de los salarios una parte importante de lo mismo para fomentar el ahorro dentro de los trabajadores. Ahora, esa parte de la cuenta de ahorro o esa parte de las cajas de ahorro, mucho de ello está representado seguramente por depósitos de ahorro que no son transferibles, es decir, que no se manejan con una tarjeta de débito. Se necesitan otras cosas para poder hacer transferible ese dinero. Por ejemplo, se necesita autorización de firma, probablemente sean 2 firmas como mínimo para hacer la transferencia. Se necesita tal vez hacerla en taquilla de los bancos o se necesita hacerlo a través de una autorización especial por la vía electrónica. En fin, se necesitan otros pasos para hacerlo líquido. Por eso se habla de depósitos de ahorro no transferibles y por eso pasa a formar parte del cuasi dinero, porque es una parte de la liquidez monetaria que no se hace líquida de inmediato. Usted no puede ir con una cuenta de ahorro, por ejemplo, a un establecimiento y entregar la libreta de ahorro y a cambio de eso recibir un bien que está comprando. No lo puede hacer si usted no tiene
la tarjeta de débito para hacer líquido ese depósito de ahorro, pues entonces está en presencia, usted estaría en presencia de unos depósitos de ahorros no transferibles, que en este momento en su mayoría está representado, repito, por el uso de este instrumento por parte de algunas instituciones que fomentan el ahorro entre la masa trabajadora, ¿no? Caja de ahorro, institutos de previsión, ¿no? Utilizan mucho este depósito de ahorro no transferible, tanto en el sector público como en el sector privado. Y los depósitos a plazo son certificados de depósitos a plazo. Cuando uno contrata un depósito a plazo es porque quien está contratando el depósito a plazo está consciente que está utilizando el dinero no para transar, sino para formar parte de su portafolio de inversión, es decir, para generar o para representar riqueza de su propietario. Los depósitos a plazo fijo generalmente son certificados que permiten mantener el dinero para sus tenedores, para sus propietarios en un banco por un plazo, por ejemplo, de 90 días, ¿no? En 90 días, por supuesto, tienen una tasa de interés mucho más atractiva que la de los depósitos de ahorro y aquellos depósitos en cuenta corriente, algunos son muy pocos que pagan una pequeña tasa de interés, esos son depósitos en cuenta corriente muy particulares, ¿no? Pero entonces los depósitos a plazo son certificados que retienen el dinero por un tiempo. Acá en Venezuela el tiempo mínimo son 30 días, 90 días y 80 días. Dije mínimo anteriormente los 30, que son muy poco utilizados. Generalmente están colocados a 90 y a 180 días. Si usted revisa la cifra, lo están viendo ustedes, tanto Patricia como Luis Geraldo y otros alumnos que estén presentes, se darán cuenta allí que los depósitos a plazo, en el caso de la liquidez monetaria, representa quizás, o representa, no quizás, es la menor cantidad representativa de la liquidez monetaria, porque hoy, como bien saben, pues ya saben ustedes la inflación que estamos viviendo en Venezuela, así que una tasa de interés que paguen por estos depósitos a plazo los bancos de, por ejemplo, 30, 25% no es atractivo para nadie. Sencillamente usted está representando su dinero dentro de la demanda de dinero por instrumento financiero, en este caso los depósitos a plazo fijo, que lo que hace es más bien perder parte de su riqueza, porque la tasa de interés está muy por debajo de la tasa de inflación. Por eso entonces a nadie le atrae hoy representar parte del dinero que tiene en su poder el público en general en depósitos a plazo fijo. Luis, disculpa, estamos en los últimos 4 minutos, ¿oíste? Para que se... Caramba, entonces que hablé demasiado. Aprovechemos entonces de reforzar allí el tema de que existe la tasa de interés nominal, existe la tasa de interés real, que es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación, y que efectivamente a la hora de que un individuo va a tomar sus decisiones de portafolio, toma en cuenta la tasa de interés real, porque si nada más toma en cuenta la tasa de interés nominal y la tasa de inflación es mucho mayor que la tasa de interés real, realmente está recibiendo un rendimiento negativo en términos reales. ¿Preguntas? Profe, un ejemplo de depósito de ahorro no transferible sería un fideicomiso. No, el fideicomiso es un instrumento muy particular que, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso es unos activos, muchas veces, la mayoría de las veces representados por dinero, que se le puede, mediante un contrato, conceder a un banco que sirve como fiduciario para administrar ese activo. El banco verá cómo lo coloca, ¿no? Dependiendo el banco que está administrando un fideicomiso, por ejemplo, su papá probablemente contrató, pongamos este ejemplo, y Dios quiera que sea así, ¿no? Unos, qué sé yo, digamos, 100.000 millones de bolívares para financiar la educación de Luis Geraldo cuando entrara a la Universidad Católica, y seguramente se está pagando ahora con eso. Eso lo hizo su papá, por ejemplo, 10 años atrás, y con la condición de que Luis Geraldo utilizara ese dinero para financiar su educación cuando comenzara a estudiar su carrera universitaria, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo, Luis Geraldo. Entonces, obvio, en este momento probablemente estés haciendo uso de ese dinero. Ahora, ¿qué hizo el banco mientras tanto? Cuando hizo ese contrato,
con el fideicomitente, en este caso que fue tu papá. No, sencillamente el banco coloca esos recursos en algunos instrumentos financieros que podría ser, ¿no? Dependiendo del tiempo por el cual lo va a administrar, pudiera ser incluso bonos, pudieran ser obligaciones, pudieran ser papeles comerciales, pudieran ser depósitos de ahorro, pudieran ser certificados de depósitos a plazo. Todo depende del tipo de fideicomiso. Adelante. Se me quedaron callados. Ok, profe, claro. Bueno, la ¿Cómo verdad, están con el Banco Central? ¿Cómo están con la demanda de dinero? ¿Cómo están con la Tenía inflación? una duda del Banco Central, pero supongo que se va a acabar el tiempo. por eso, No, plantéela, a ver que se la responde rápido. no, y ¿cómo se llama? Y la podemos dejar planteada para el segundo encuentro. Ok, la pregunta era que en la parte de, ya va, que estoy buscando la palabra en la guía, en la parte del multiplicador monetario, las reservas, o sea, ¿cómo funciona el banco? Hay una parte que explica de que recibe los depósitos y los prestas, pero aún así tiene garantía de que cuando las personas lo exigen se lo va a dar. Esa parte enreda. Pero hay varias partes ahí. Si quieres, ve aclarando mejor la duda para que la plantees mejor en el receso, porque entendimos allí como que hay varios elementos allí, o sea. Pero La tú primera quieres, es que no entiendo lo del término del multiplicador monetario. Okay. a ver, Patricia, rápidamente, tal vez tengamos que ampliarla en la segunda parte, ¿no? Bueno, El Luis, que emite el dinero nos es el queda Banco menos de un minuto, Luis, vamos a cortar y volvemos, Ya, porque nos queda menos de un minuto. de acuerdo. Ok. Muy bien. Ok, joven, entonces nos vemos en lo que se convierta esta parte para que se pueda grabar y esté disponible a la tarde.